Buenos días, somos el grupo conformado por Mateo Hernández y Kevin Nieto y Sofía Sandoval. El día de hoy vamos a presentar la práctica número 5, geometría molecular. En esta práctica buscamos principalmente aprender a usar las estructuras de Lewis y el modelo VSEPR conocido como VSEPR para identificar la forma y la polaridad de las moléculas. ¿Qué es la geometría molecular? Es la disposición tridimensional de los átomos presentes en una molécula y es importante porque influye en sus propiedades y comportamientos. Ahora, para entender mejor cómo se determina la forma de una molécula, Mateo nos va a explicar primero las estructuras de Lewis y la regla del octeto. Bueno, las fórmulas de Lewis nos permiten ver de una manera gráfica y sencilla, utilizando líneas, letras y círculos que simbolizan respectivamente los electrones de valencia, los enlaces y los elementos que estamos usando para ver cómo se entrelazan entre sí estos átomos. Los enlaces que pueden haber son tanto simples, dobles o triples entre ellos, y también nos permiten ver la distribución de los electrones de valencia en las diferentes moléculas del compuesto. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo más profundo. Les voy a explicar cómo nosotros hicimos hacia la estructura de Lewis. Bueno, como primer paso, nosotros primero contamos los electrones de valencia. Como pueden ver, el boro en este caso tiene 3 y el cloro tiene 7. Pero como en la fórmula se muestran que hay 3 cloros, lo tenemos que multiplicar por 3. En este caso serían 21. En total tendríamos 24 electrones. El segundo paso es elegir el átomo central. En este caso, el átomo central siempre va a ser el que menos electronegatividad tenga. Como pueden ver, en este caso es el boro. El tercer paso sería formar enlaces. En este caso vamos a llevar 3 enlaces simples que salen del boro. Cada enlace sería igual a 2 electrones. El cuarto paso sería completar los octetos. Repartimos los 18 electrones restantes como pares solidarios entre los cloros. Cada cloro queda con 8 electrones. En este caso ya quedaría el octeto completo. Como quinto tenemos revisar la geometría. El boro está unido a 3 átomos sin pares solitarios. Esto nos daría una geometría trigonal plana, con un ángulo de 120 grados. Bueno, ahora tenemos que hablar de la regla del octeto, que es una parte muy importante. A manera simple, esta nos explica que los elementos siempre van a tender a completar los 8 electrones de valencia en su capa más externa, aunque también hay unas excepciones a esta regla, las cuales son, por ejemplo, el hidrógeno, el boro o el azufre en compuestos como el hexafluoruro. Por ejemplo, en el metano, el carbono cumple el octeto y forma una geometría tetraédrica. En el amoníaco hay un par de electrones libres, lo que cambia su forma a una trigonal piramidal. Y en el hexafluoruro, el azufre expande su octeto, generando una geometría octaédrica. Listo. El modelo BCPR se basa en que los pares de electrones se repelen entre sí. Entonces se organizan lo más separados posibles dentro de la molécula. Es como cuando varias personas están en un espacio pequeño. Todas intentan alejarse lo más posible para estar cómodas. Esa repulsión es la que finalmente define la forma tridimensional. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, como no hay pares de electrones libres en el átomo central, los enlaces se organizan en línea recta
dando un ángulo de 180 grados. En cambio, en el amoníaco hay un par de electrones libres que empuja los enlaces, haciendo que la molécula tenga una forma trigonal piramidal. También hay casos como el tricloruro de boro, donde no hay pares libres y se forma una geometría trigonal plana. Ya con estas bases, Kevin nos va a contar cómo lo llevamos a la práctica. Bueno, en la fase experimental. Nosotros en la fase experimental utilizamos mucho un kit molecular que nos dio el profesor. También utilizamos unos palillos y una plastilina que tenemos de nuestra casa. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de poder crear tridimensionalmente una molécula. Este paso fue clave porque nos permitió transformar lo que está en un papel en algo más real, algo más tridimensional. Lo que hicimos con el grupo primeramente fue dibujar la estructura de Lewis. Terminando esto, aplicamos el modelo BSPR para predecir la geometría molecular y finalmente armamos los modelos físicos. Al hacerlo vimos que las moléculas simples como el agua, el dióxido de carbono y el metano eran rápidas de construir, ya que sus geometrías eran fáciles de visualizar. En este caso sus geometrías fueron angular, lineal y tetraédrica. En cambio, las moléculas más complejas como el etanol y la hidraxina nos exigieron más tiempo y precisión. Esa dificultad nos enseñó que la geometría molecular no es solo una teoría, sino que realmente determina cómo se comportan las sustancias en la vida real. Ahora pasando a la parte de resultados, tenemos 4 principales, los cuales son el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono y el metano. Vamos a iniciar con el agua, el cual nos muestra un ángulo de 104.5 grados y nos muestra una geometría angular y enlaces polares. El siguiente, que sería el dióxido de carbono, nos muestra una forma completamente lineal y demostrando esto un ángulo de 180 grados y enlaces no polares. El siguiente al que pasamos es el amoníaco, el cual tiene ángulos de 107 grados, enlaces polares y nos muestra una geometría molecular de una forma más piramidal. Y por último tenemos el metano, el cual ya podemos ver de manera mucho más sencilla la parte tridimensional de esta molécula. Nos muestra también una geometría tetraédrica con ángulos de 109.5 grados y enlaces no polares. Esto nos permite ver claramente que la geometría molecular junto con la distribución de cargas influyen directamente en la polaridad de cada sustancia. Bueno, análisis de resultados. Al analizar los resultados comprobamos que el modelo BSPR predijo correctamente las formas de todas las moléculas trabajadas. Las más sencillas fueron fáciles de construir, pero las más complejas nos presentaron un reto mayor y nos obligaban a ser cuidadosos con los ángulos y las posiciones. También reflexionamos sobre la importancia de verificar la información científica, porque al inicio de la práctica tuvimos un error sobre Hilbert Lewis y eso nos recordó que siempre debemos confirmar nuestras fuentes. Finalmente entendimos que la polaridad no depende solo de los enlaces, sino también de la geometría y la distribución de los electrones. Por ejemplo, el agua es polar y puede disolverse y puede disolver muchas sustancias, mientras que el metano, al no ser polar, no tiene esa capacidad. Este contraste nos muestra cómo la fórmula tridimensional de las moléculas está directamente relacionada con propiedades como solubilidad, reactividad y comportamiento de la ingeniería. En conclusión, esta práctica fue fundamental para conectar la teoría con la realidad y para visualizar cómo la química se amplía en fenómenos cotidianos y en procesos industriales.
La práctica nos permitió entender cómo las estructuras de Lewis y el modelo VSEPR se complementan para predecir la forma real de las moléculas. El uso de modelos físicos también facilitó la ayuda visual de los ángulos y la disposición espacial. Además, comprobamos que la geometría molecular está directamente relacionada con propiedades como solubilidad, la reactividad y el comportamiento de las sustancias. Por ejemplo, el agua se puede disolver en muchas sustancias polares, pero no el aceite. En general, la práctica nos ayuda a conectar la teoría con la realidad. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas.